Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Desde el comienzo de la iglesia primitiva, el pueblo de Dios comenzó a moverse y a esparcir el mensaje de salvación, tanto a judíos como a gentiles. Y es ahí donde nace el nombre cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice que fue precisamente en Antioquía donde por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús. La iglesia cristiana nació en medio de circunstancias muy complejas. No tenía la aceptación del imperio romano ni de la jerarquía judía. Además, estaba considerada como una rama incomprensible del judaísmo. Y es que en aquellos días había todo tipo de ideas y perspectivas intelectuales que trataban de explicar las realidades humanas. En cuestiones de religión, una de las costumbres más conocidas era el culto al emperador, que incluía la dedicación de templos y la celebración de sacrificios. Cuando miles de seguidores de Jesús se negaron a hacerlo, fueron objeto de persecución y de muerte. Pero las persecuciones y los asesinatos de cristianos no detuvieron el crecimiento de la iglesia. Por el contrario, una parte de la sociedad se sintió atraída por valientes personas que estaban dispuestas a darlo todo en el nombre de Jesús. ¿De qué se trata esto del cristianismo? Se preguntaba mucha gente. Entonces, no faltaba alguien que tratara de explicar los elementos esenciales de estas nuevas ideas religiosas. Pero las opiniones eran muy diversas, sobre todo cuando se trataba de definir quién era Jesús y a qué había venido a este mundo. La mezcla de filosofía griega, tradición hebrea y especulaciones gnósticas había convertido el tema de la persona de Jesucristo en una apasionada discusión que parecía no tener salida. Pronto los debates cristológicos llegaron a niveles cada vez más preocupantes. El apóstol Juan se dio cuenta de la gravedad de la situación y optó por escribir el evangelio que lleva su nombre. Debido a tanta confusión que había ocasionado los sectores más radicales de la iglesia. Asimismo, en sus cartas enfatizó mucho la necesidad de combatir las falsas ideas sobre Jesús que circulaban por todas partes y que estaban destruyendo la fe de cientos de creyentes. Por otro lado, había un grupo de cristianos llamados en las epístolas paulinas los judaizantes, que seguían al apóstol Pablo donde quiera que iba. Y justo después de que estos se retiraban, se dedicaban a predicar las necesidades de retomar ciertas prácticas de origen judío como la circuncisión, enfatizando además la salvación por obras. Su labor dividió seriamente a la iglesia recién formada y puso en peligro su existencia. Parecía que el cristianismo no era más que un montón de doctrinas y conceptos religiosos cuya comprensión era exclusiva de un grupo de personas con un conocimiento y experiencia superior. ¿Alguna vez has pensado que la iglesia es un sitio que se parece más a un campo de batalla que a un remanso de comprensión y afecto? Un pastor al respecto decía que en varias ocasiones
¿Ha visitado congregaciones en las que el primer comentario es algo parecido a lo que sigue? Aquí somos muy exigentes. Esta iglesia es muy conflictiva. Claro, estas palabras tienen un poco de arrogancia, como si ser pericioso fuera un motivo de ovación o de engrandecimiento. Y es que muchos creyentes confunden la iglesia del Señor con un juego de disputas sobre tomas estériles. Desde su nacimiento, la iglesia cristiana ha enfrentado todo tipo de problemas. Es difícil pensar que antes de que el Señor regrese por segunda vez, debamos contemplar una iglesia libre de dificultades. ¿Acaso el cristianismo no es más que un conjunto de doctrinas complejas? Solo se trata de material de combustible para discusiones interminables. En el cuento Los teólogos, dentro de su obra El Aleph, Jorge Luis Borges exhibe muy a su estilo ciertas actitudes de algunos teólogos, los cuales, sin medir el impacto de sus palabras, ocasionan que mucha gente tome decisiones drásticas en su vida, incluso hasta llegar a conductas extrañas a los fundamentos del cristianismo. Por supuesto, siempre en el nombre de Dios. En el relato, el famoso autor argentino deja ver que el cristianismo es mucho más que especulaciones ajenas al espíritu de la fe cristiana. Te invito a que ores conmigo. Maravilloso buen Dios y Padre, qué bueno es que a pesar de las especulaciones, de la manera en cómo nosotros comprendamos la palabra, los fundamentos reales acerca de quién es Jesús, a qué vino y a qué vendrá. Todo está en la Biblia, Señor. En tu palabra podemos conocer toda la verdad. Por favor, Señor, instrúyenos a través de ella. Que si bien existirán problemas dentro de la iglesia, Señor, que nosotros en lugar de crear más conflicto, podamos vivir y experimentar el amor que tú nos muestras a través de tu palabra. Que vivamos en tu verdad, porque tu verdad nos hará libres. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder instruirnos y aplicarla cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Guíate por la verdad de la palabra de Dios para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.